Hermanos, buenos días. Qué gusto saludarlos en este día tan especial porque celebramos a nuestro Padre, ¿verdad? Todos los días lo celebramos, pero hoy especialmente. Y los que somos papás, pues tenemos que reflexionar qué gran distinción nos da Dios de hacernos igual a Él. Él es Padre y nos da la maravillosa oportunidad de darnos cuenta de lo que es ser Padre. Así es que pues hoy es un día especial y vamos a tener nuestra predicación. Abre tu Biblia en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 8, ¿verdad? Todavía nos falta un buen, pero yo espero que, pues déjame decirte que tú te estés gozando con el estudio del Evangelio de Juan, porque es muy revelador. Por eso elegimos la palabra revelación para titular todos los capítulos y todas las predicaciones. Hoy nos toca referirnos a la revelación del Hijo de Dios como la luz del mundo, ¿sí? Así es que prepárate para un mensaje que tiene preparado Dios en su palabra, porque tenemos que ver lo que dice su palabra acerca de ese tema. Y acompáñame con una oración para encomendar a Dios este tiempo que vamos a pasar. Bendito Dios, alabado sea tu nombre. Señor, pues sabemos que hoy estamos delante de ti, reconociéndote como un Padre maravilloso, generoso, bueno, santo, ejemplar. Padre, no tenemos palabras, todas tus perfecciones no nos alcanzan para decirte lo que tú eres, y estamos muy agradecidos de ser tus hijos, Señor. Gracias porque tú nos estás permitiendo conocer a tu Hijo Jesucristo bajo sus distintas manifestaciones, y Señor, hoy queremos que sea tu palabra la que exprese lo que nos quieres decir con que Jesucristo es la luz del mundo. Gracias, Señor. En ese nombre, en el de tu Hijo Jesucristo, oramos. Amén. Bueno, pues como decíamos, estamos comenzando el capítulo 8. Y curiosamente, el capítulo 8 es hasta el versículo 12. Ve al versículo 12 del capítulo 8 del Evangelio de Juan y ve que nos dice que otra vez Jesús les habló diciendo, otra vez, ¿verdad? ¿Por qué otra vez? ¿Que ya se los había dicho? Sí, desde el capítulo 1, ¿verdad? Nos dijo que Juan vino a dar testimonio de la luz y que él estuvo aquí, pero no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, por eso les dice, otra vez les digo, yo soy la luz del mundo. Es impresionante esta revelación, porque todos nosotros sabemos bien lo que significa la palabra luz y lo que es la luz. Y curiosamente, este capítulo empieza con un pasaje que pudiera parecer que nada tiene que ver con esta revelación que nos da Dios, ¿verdad? Porque empieza con el famoso pasaje de la mujer adúltera, ¿verdad? Y dice, voy a irme un poco rápido porque el pasaje es muy extenso y quiero que tú tengas la idea completa de lo que significa que Jesús es la luz del mundo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas eso decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Y qué tiene que ver este pasaje con la revelación de que Jesucristo es la luz del mundo? Muchísimo, hermanos. Muchísimo. Es fundamental.
¿Por qué? Porque estos escribas y fariseos, conocedores de la ley, ellos, según perfectos, en realidad eran ciegos. No se daban cuenta lo que estaba haciendo Jesús. Por eso les dijo, es el que esté libre de pecado, vamos, arroje la primera piedra. En realidad lo que les estaba diciendo, ustedes viven en tales tinieblas, que no alcanzan a ver su propio pecado. Claro, su conciencia los acusó. Allá en Romanos capítulo 2, nosotros sabemos que las personas que no tienen el Espíritu Santo sí tienen la conciencia y les acusa acerca de su pecado. Y estas personas, ¿sabes por qué no alcanzaban a ver su pecado? Porque vivían en tinieblas. Y por eso tenía que decirles, otra vez les digo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué hace la luz? Quita las tinieblas, ¿verdad? Se me adelantó el hermano en la predicación. ¿Sí? Deshace las tinieblas. ¿Sí? Tú puedes ver. Mientras estás en tinieblas no puedes ver. ¿Cuántos tropezones nos hemos dado ahí en la recámara porque nos levantamos con la luz apagada y listo, ¿no? Todos hemos tenido esas experiencias. Porque no se puede ver en las tinieblas. Y las personas que viven en tinieblas, el mundo que vive en tinieblas, no puede ver lo que está pasando a su alrededor. Por eso Él vino al mundo, porque el mundo vive en tinieblas. Este mundo vive en tinieblas. Oye, Luis, pero si yo veo todas las veces que hay luz del sol, aunque esté nublado, tú sabes a qué me refiero. Este mundo vive en tinieblas. Y este mundo por eso no alcanza a ver a Jesucristo. Pero aquí lo que nos enseña la Escritura es que el hombre no es capaz de ver su pecado. Pero sí es capaz de ver el pecado del otro. Sí es capaz de acusar. Sí es capaz de juzgar. Sí es capaz de decir, mira, pues esto está así y esto está asado. Dios no nos mandó a juzgar. Dios nos mandó a darnos cuenta que somos pecadores. Así como Luis. Oye, Luis, pero yo ya hice una decisión. Eres pecador como yo soy pecador. Y lo vamos a ver más adelante con más precisión. Entonces este pasaje no es como dicen algunos teólogos, pues como que se debió haber dividido. No, esto está revelando justamente que el mundo vive en tinieblas. Estos fariseos, conocedores de los escribas, imagínate. Esos que traducían la ley, que sabían lo que dice la palabra, no alcanzaban a ver su pecado. Por eso es que Dios manda al mundo al Espíritu Santo para que primeramente convenza al mundo de pecado. Porque ninguna persona puede venir a Cristo si primero no se arrepiente y dice, soy pecador y vivo exactamente como tal. La doctrina de la depravación total del hombre la enseña la Escritura. No hay tal. Me encantó lo que dijo ahorita Sebastián. Es gratuita la salvación. No hacemos nada. Y no podemos hacer nada porque estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? Si nosotros fuéramos un sepelio y un muerto se endereza, salimos huyendo. Porque entonces no estaba muerto. ¿Sí? Entonces les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Muchos dicen, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Y especulan, ¿verdad? Pues la Escritura nos enseña. Jesucristo no le pone atención a los que juzgan. Cuando tú tengas ahí a alguien que quiere comentarte y juzgar a otro, tú concéntrate en tu computadora. Él no se podía concentrar en su computadora porque no había, por eso se inclinó y escribió. ¿Qué estaba escribiendo? Es irrelevante, la Biblia no lo revela. No debemos buscar cosas que la Biblia no la revela. Acuérdate, hay 3 tipos de revelación. Lo fácil de entender, lo difícil de entender y lo que no podemos entender. La Biblia lo enseña. ¿Okay? Pero ellos, al oír esto, fíjate qué dice,
acusados. Eso es lo que tenemos que predicar, lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso. Aquí dice claramente que ellos al oír esto se sintieron acusados, porque eso es lo que enseña la Biblia en el capítulo 2 de Romanos. Por su conciencia. ¿Para qué nos puso Dios la conciencia? Justamente para eso. Salían uno a uno, comenzando desde los viejos hasta los más jóvenes, los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Así quiere tratar contigo, a solas, para revelarse a ti y decirte: yo soy Jesús y necesitas arrepentirte y no peques más. No importa, los que tienen más experiencia y tienen más conciencia son los primeros que se dan cuenta: soy pecador. Y los jóvenes también. Los únicos que están exentos de eso mientras son niños son los niños. ¿Por qué? Esa es una cosa que solo Dios sabe. Y donde la Biblia no nos dice, nosotros no tenemos que especular. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, fíjate, a solas, no enfrente de todos, acusándola y tal, como lo hicieron todos estos enfrente de la multitud. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, esperó a que estuviera sola la mujer, porque yo tengo un asunto que tratar contigo, eres pecadora. ¿Sí? Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no tenemos facultad para condenar. ¿Quién nos ha dado esa facultad? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Porque si algo tiene Jesús, es gracia y misericordia. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cristo se le estaba revelando para que ella se arrepintiera y reconociera que tenía enfrente a Jesús. Y entonces viene la revelación. Cristo le estaba arrojando luz a esa mujer y también a los otros, pero no lo entendieron. Se fueron ahí, nada más, a lo mejor con remordimiento, porque su conciencia los acusó. Pero dice la Biblia que hay tristeza para arrepentimiento y hay tristeza para remordimiento. Y esa no salva. No salva. La tristeza nada más para arrepentimiento. Así que cuando yo veo a una persona que con emoción y le comparten y llora, eso no es un signo de que se salvó. Tenemos que esperar a ver si realmente hubo una verdadera salvación, ¿verdad? Entonces viene esta gran revelación de Dios. El mundo necesita recordar que Jesús es la luz del mundo. Por eso dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo que vive en tinieblas. El que me sigue, escucha esto, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando una persona recibe la revelación de Cristo y sabe que es el Mesías y sabe que Él vino para salvar al mundo y cree en Él y lo recibe, entonces obtiene la salvación y se convierte en su discípulo y entonces lo sigue. Seguir a Jesús es una muestra de que verdaderamente anhelas. ¿Cómo veo yo que una persona verdaderamente se salvó? Busca estar con Jesús, busca estar con su palabra. Quiere hacer su devocional, quiere escuchar la voz de Dios, quiere que Dios lo escuche, quiere tener una relación personal. No es una religiosidad. Y entonces dice que el que lo sigue, fíjate, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Pero qué crees? Los fariseos y los escribas, en este caso los fariseos,
pues no lo entienden. Dice el versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. ¿Cómo que tú eres la luz? Ellos entendieron que el decir que él era la luz que vino al mundo y que el que lo recibe y lo sigue tiene la luz de la vida. En pocas palabras estaba diciendo, pues yo soy el Mesías, al que están esperando. Y dijo, espérate, eso lo estás diciendo tú. ¿Y por qué te tenemos que creer a ti? Tú das testimonio de ti, nadie puede dar testimonio de sí mismo. Yo no puedo decir de mí mismo, pues yo soy muy bueno y no, yo soy ejemplar. No, hasta hay un dicho que dice, elogio en boca propia es ¿qué? Vituperio, ¿no? Porque nadie puede dar testimonio de sí mismo. Entonces los fariseos le estaban diciendo eso. Quiero que sigas la escritura porque la escritura es la que lo está diciendo. Nosotros nada más lo exponemos, ¿verdad? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Ese testimonio no vale. Ese testimonio no es verdadero. ¿Te acuerdas que empezamos diciendo que por qué había dicho Jesucristo que es la luz? Porque solo con Cristo podemos ver. Solo con Cristo podemos ver espiritualmente. Jesucristo les estaba diciendo, yo soy el que da vida. Yo soy el Mesías. Yo soy Dios. Y van a decir, pues eso tú lo dices. Pero ese testimonio no sirve. ¿Por qué lo estaban diciendo? Porque la ley decía que el testimonio que tenía que ser cuando menos de 2 testigos y no del mismo. ¿Ve lo que responde Jesús? Claro, ellos no alcanzan a ver a Jesús. No lo alcanzan a reconocer. No pueden ver porque viven en tinieblas. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, porque vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Escucha, lo que dice la Escritura, no lo que digo yo. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Les está diciendo, ustedes me juzgan por lo que ven. Y ustedes dicen, ¿qué no ese es un hombre que nació y vivió en Galilea? Y que su padre es José y que su madre María, no, su padre no era José. ¿Y su madre María? ¿Y que no era carpintero? ¿Y que no andaba jugando aquí entre nosotros de chamaco y todo? ¿Qué no es ese? ¿Cómo dice ahora que él es Dios? ¿Ves? La Biblia hablando. No tengo por qué ir a otro lado. ¿Sí te das cuenta? La importancia de estarse en la Biblia. Sí. Por eso dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, es decir, yo lo digo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, de dónde vino. Del cielo. Fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde voy? Y voy a regresar a mi Padre, al cielo, porque allá estaba. ¿Te acuerdas Juan 1:1 cuando lo estudiamos? Pero vosotros no entienden. En otras versiones se usa mejor ese verbo. No sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy, porque ustedes juzgáis según la carne lo que ven a Jesucristo hombre. Pero Jesucristo no nada más es hombre, Jesucristo también es Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, fíjate, sino yo y el que me envió, el Padre. Además les dice, miren, para empezar ustedes no saben ni quién soy, porque no alcanzan a ver, porque viven en tinieblas, no pueden ver. Pero además, yo sí reúno el requisito de la ley. 2 dan testimonio, yo y mi Padre. Porque yo soy hombre, es cierto, 100%, pero también soy Dios, 100%, y doy testimonio de mí, de ese Hijo del Hombre. Y mi Padre da testimonio de mí. ¿Lo vemos? ¿Sí? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Más claro ni el agua, ¿verdad? Pero no lo alcanzaban a ver.
Y tú no puedes ver a Dios, dice la Escritura, nadie vio a Dios jamás. ¿Quién es el que puede ver a Dios? El que tiene a Jesucristo en su corazón. Ellos le dijeron, versículo 19, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús. Ellos están hablando todavía como hombres, ¿verdad? ¿Dónde está José? José no era su padre. Ni a mí, dice Jesús, ni a mí ni me conocéis, ni a mi padre. Si a mi padre conoceríais, también a mi padre conoceríais. Si a mí me conocieras, también a mi padre conocerías. ¿Te acuerdas de esa declaración que próximamente vamos a estudiar allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? Y le dice Felipe: muéstranos al Padre. Ay, Felipe, ya te pareces a los fariseos que no ven. Me dices: muéstrame al Padre, y todo el tiempo que he estado contigo aquí, ¿que tú también vives en tinieblas? ¿Que no alcanzas a ver al Padre en Jesucristo? ¿Dónde podemos encontrar al Padre? Aquí en la Escritura. Juan 5:39 nos lo reveló cuando lo estudiamos. Y ellas dan testimonio de mí, dice Cristo. Entonces, ¿cómo podemos decir: muéstranos al Padre, verdad? Y ahí en ese pasaje del capítulo 14 le dice Felipe: si me conocieras a mí quién soy, también a mi Padre conocerías. Así es que no me digas: muéstranos al Padre, ¿verdad? Versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y es que estaba diciendo cosas tremendas. Yo soy la luz, el que cree, me sigue tiene la luz de la vida, y yo doy testimonio de mí mismo, y voy al cielo, y mi Padre. Y además lo estaba diciendo en el templo. ¿Sí? En el lugar de las ofrendas, como que ahí pudieron haberlo prendido, pero su hora no había llegado, porque el tiempo es de Dios. Podemos entender nosotros las cosas o no, pero nuestro tiempo es el tiempo de Dios. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? Eso no depende de ti, depende de Dios. Así es que más vale que nos guiemos por el tiempo de Dios. ¿Sí? Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Otra vez, así como no pudieron ver su pecado, así como no pudieron ver al Mesías, así tampoco pueden ver que son pecadores y que van a morir en su pecado. Porque lo que les está diciendo es: yo me voy. Aquí hay un tiempo para que tú estés frente a Jesús. Como dice Isaías 55, ahora es el tiempo. No cuando tú quieres, cuando Dios se te revela. Muchos dicen: bueno, ya voy a vivir mi vida y ya después. No, no es así. Allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice que Dios envía un poder engañoso a las personas que persisten en no creer. Y estos pues obviamente no entendían, pensaban que se iba a suicidar. Pero lo que les estaba diciendo: yo me voy a ir, y si ustedes no me reconocen, van a morir en sus pecados y se van a ir al infierno, porque son pecadores. Te voy a decir cuál es la idea del mundo. El mundo piensa que nosotros somos pecadores porque pecamos, pero la Biblia enseña y Dios dice que nosotros pecamos porque somos pecadores. ¿Sí le pescaron? ¿O va otra vez? ¿Eh? Y fíjate, el mundo dice, él es pecador porque peca. Pero eso es falso. Y le permite a las personas decir: y yo no soy como él, yo no peco. ¿De veras? No, nosotros pecamos porque somos pecadores. Y Dios nos redimió. Sí,
del poder del pecado, no de la presencia del pecado. Y eso debemos estar conscientes, porque si no nos damos cuenta, estamos empezando a pecar. Entonces lo que les estaba diciendo, ustedes son pecadores. Oye, pero no hemos pecado, somos fariseos, son pecadores. Y por eso pecan. No, pero no hemos pecado. Claro, eso dice el mundo. Entonces no soy pecador. Falló. ¿Y sabes por qué falla? Porque se forjan sus propias ideas y las transmiten y no ven la Escritura. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Se está refiriendo al mundo, a la tierra. Y yo soy de arriba, del cielo. Vosotros sois de este mundo. ¿Cómo sabemos que se estaba refiriendo al mundo? Pues porque aquí lo dice, no tengo que especular. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, yo hasta digo esta frase un poco en broma, un poco en serio, nos volvemos extraterrestres. Ya no somos de este mundo. Ya no somos de este mundo. Ya somos peregrinos. Como decían allá los campeones de la fe en Hebreos 11, porque tienen puestos sus ojos en la ciudad celestial, aunque no la hayan visto, la Nueva Jerusalén, donde nos veremos, y con los que no nos veamos les mandamos postales. Entonces le dijeron, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque van a estar en este mundo, van a estar en tinieblas. Acuérdate, este mundo vive en tinieblas. Estamos enseñando el tema de Jesús es la luz del mundo. Y no tenemos por qué irnos a otro lado. Por eso os dije, moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, fíjate nada más la expresión que usa, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que yo soy Dios, estás perdido. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio les dije, pero ustedes no pueden ver porque están en tinieblas, necesitan la luz y yo soy la luz del mundo. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él hablo al mundo. Otra vez hablando de su Padre. Pero, ¿qué dice la Escritura? No entendieron que les hablaba del Padre, de Dios. Obvio, ¿por qué? Porque vivían en tinieblas y no podían ver. No podían ver que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado, escucha esto, al Hijo del Hombre, a Jesús es el que va a ser crucificado, entonces conoceréis otra vez que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Una persona que sigue a Jesucristo y que verdaderamente ha creído en Jesucristo solo hace lo que ve hacer al Padre y lo que agrada al Padre. Y aquí viene la respuesta de ¿por qué dijo todo esto? ¿Estaba tirándoles migajas a los perrillos o perlas a los cerdos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Predicando el Evangelio. Él se estaba revelando como la luz. Por eso el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Es cierto, el mundo vive en tinieblas, pero por la revelación del Espíritu Santo, muchas personas son salvas. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto no es un emblema de ahí de una universidad que se lo apropió. No, esta es una grande revelación.
tú puedes alcanzar a ver que si tú verdaderamente crees en Jesucristo, eres libre. ¿Libre de qué? Del pecado. Tan sencillo como eso. Del poder del pecado. Y tienes vida eterna. ¿Sí? Este pasaje, cuando dice, y conoceréis la verdad, es conocer a Jesucristo. Él es la verdad. Pilatos tampoco lo podía ver porque estaba en tinieblas. Le dice, ¿de modo que tú eres rey? Lo tenía ahí enfrente. Al rey del universo. Pero fíjate, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Lo está diciendo en el contexto de que muchos creyeron en él. Pero como aprendimos en el capítulo 2, pero Dios no se fiaba porque conocía a los hombres. Entonces él tenía que asegurarse de que la fe era verdadera. ¿Cómo sabemos que es verdadera? Si permaneces en mí. ¿Sí? La perseverancia de los santos, la doctrina de la perseverancia de los santos. Pero no puede haber perseverancia de los santos si no hay doctrina de la preservación de los santos, que solo es obra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis a Jesucristo, y Jesucristo os hará libres y podéis caminar libremente y ya no vas a andar en tinieblas. ¿Pero qué creen? No entendieron. ¿Y por qué no entendieron? Porque no podían ver. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Para empezar, se equivocaron. Sí habían sido esclavos, es más, eran ahí esclavos. Los romanos los consideraban esclavos. No los consideraban ciudadanos. Por eso cuando Pablo se defendió y no le pudieron hacer nada, porque dijeron, es ciudadano romano. Había categorías, ¿verdad? Y estaban los esclavos en la última categoría. Y ellos habían sido esclavos de Egipto, de Asiria, de Babilonia, de Grecia, de Persia y ahora de Roma. ¿Cómo que no habían sido esclavos? ¿Verdad? Pero así es la persona que anda en tinieblas. No se da cuenta de su pecado y no se da cuenta de su realidad. No hay nada peor que vivir engañado. ¿Sí? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No estaban entendiendo que él no se refería a la cuestión civil, a la cuestión social, a la cuestión nacional. Él se estaba refiriendo a la esclavitud del pecado. ¿Qué esclavitud peor hay que la esclavitud del pecado? Por eso les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Les está diciendo una verdad tremenda para que le entendieran. Pero no podían ver. Fíjate, esto se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Y la escena principal se está presentando en el patio de las mujeres, en el templo. Y se encendían unas antorchas que daban mucha luz, de tal manera que eso era motivo de gozo y se ponían a bailar y a danzar y a dar gracias y cantar y todo eso en medio de la luz. Imagínate ahí en medio él declarar, pues yo soy la luz, porque ellos apreciaban esa luz, porque era reflejo de cómo Dios los guió en el desierto. ¿Te acuerdas? Con una nube o como una antorcha, para saber por dónde debían ir. Para ellos era muy importante, entonces decir la luz del mundo. Pero ahora les dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque en una casa, los romanos tenían esta estructura, los esclavos formaban parte de la familia. Y estaba el padre y estaban los hijos, ¿verdad? ¿Y quién era el que heredaba? El hijo. Y el hijo permanecía en la casa. El esclavo lo podían correr, libertar. Había alguna forma de libertarlo, dejarlo ir. Él no se quedaba en la casa. ¿Sí? Y entonces el único que podía ya darle libertad es el hijo que quedaba en la casa. Y como eso lo entendían ellos,
porque vivían bajo el yugo de Roma, les estaba diciendo, la única forma de que ustedes se liberen es a través del Hijo de Dios. Si quieres pertenecer a la casa de Dios, tienes que ser libertado por el Hijo de Dios, que es el único heredero. Sé que sois, dice versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Una evidencia de que ellos no habían creído es las obras que querían hacer. Matar a Jesucristo, al Hijo de Dios. Dices, es una muestra de que viven bajo el yugo de otro padre, porque mi padre no es su padre, porque ustedes hacen las obras de su padre. Sí. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Cuál fue la principal obra que hizo Abraham? Romanos 4, Génesis 15, 6. ¿Cuál fue la principal obra? Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. En pocas palabras, lo que les está diciendo es, si ustedes creyeran en mí, entonces sí se pueden decir hijos de Abraham. Porque nosotros cuando estudiamos Romanos aprendimos que en el capítulo 11 y en el capítulo 9 les dice, no son descendientes de Abraham los que nacieron de Isaac, sino todos. Dice, porque yo te daré una descendencia grande de todas las naciones. Y lo que tienes que reconocer es que yo soy el hijo legítimo, el único que los puede libertar, porque es el único que queda en la casa. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo 2 hijos? Uno de Sara y uno de Agar. ¿Quién quedó en la casa? ¿El de Sara o el de Agar? Le dijo a Agar, tomas tus cosas y llévate a Ismael. Y esa es la peor tragedia que ha ocurrido en el mundo. ¿Ven lo que está pasando hoy en el mundo? Se están peleando justamente los descendientes de Ismael con los descendientes de Isaac. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda revelación nos da la Escritura! No tenemos que irnos a otro lado. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? ¿Quién es el único que queda en la casa? El hijo. ¿Sí? Porque el otro hijo de Abraham, ese le dijeron que se vaya, porque él no es el hijo legítimo. ¿Sí? Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, creerías en mí. Eso es en resumen lo que les quiere decir. Si verdaderamente, ¿cómo le llaman a Abraham? ¿El padre de qué? ¿El padre de los judíos? No, el padre de la fe. ¿Y quién le llama así? La Escritura. No nosotros, la Escritura. ¿Sí? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Se están refiriendo a que han sido fieles y no han sido idólatras. Otra mentira. Cuando las personas no pueden ver porque no tienen la luz del mundo, mentira tras mentira, y no se dan cuenta, no pueden ver, son ciegos. ¿Sí? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque está hablando un lenguaje espiritual. Y ellos solo entienden un lenguaje terrenal. No es lo mismo la sabiduría celestial que la sabiduría animal, como lo dice Santiago, ¿verdad?
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mentira y homicidio. ¿Sabes cuál fue la primer mentira que se dijo? La dijo Satanás. La dijo Satanás. Y seréis como Dios. ¿Sabes cuál fue el primer homicidio que se cometió? ¿Y quién estuvo detrás de Caín? ¿Sabes quién está detrás de todas las tentaciones, maldad y pecado? ¿Cuáles son las fuentes del pecado en el mundo? Satanás en primer lugar, el mundo en segundo lugar, y no nos salvamos, hermanos, nuestras concupiscencias. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y ese es el punto, hermanos. Para poder vivir en este mundo y poder reconocer a Jesucristo, necesitamos ser iluminados por Jesucristo y seguirlo. Otra vez os digo, yo soy la luz del mundo, porque este mundo vive en tinieblas. Y quiero terminar este tiempo con el último versículo del capítulo 7 y el primer versículo del capítulo 8. Porque eso tiene que ver mucho. Ahí empieza si verdaderamente el Espíritu Santo está trabajando en ti. Persona que no has creído en Jesucristo, tú que me escuchas, esto es fundamental. ¿Cómo termina el capítulo 7? Después de todo lo que pasó y el encuentro que tuvieron con Jesús, dice el versículo 53, así lacónicamente, cada uno se fue a su casa. Y en las iglesias eso ocurre mucho. Vienen, pum, se sientan, mismo lugar, mismo centro, saludos, hola, ¿qué tal? Alabanza, levanto mis manitas y ya, tal, me voy, ahí nos vemos el próximo domingo. Y cada uno se fue a su casa, sin cambios. Y Dios quiere un cambio fundamental, que pases de las tinieblas a la luz. Y ve el ejemplo de Jesús, versículo 1 del capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué crees que se fue? La Biblia nos lo revela en Lucas varias veces. ¿A qué se iba al monte de los olivos? A buscar a su Padre, a tener un tiempo con Él, a orar con Él, a escucharlo, a tener una relación viva. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y gracias por todo lo que nos revelas en este evangelio que hemos estado estudiando durante 8 semanas. Te pedimos que nos des la fidelidad y nos des el entendimiento para permanecer en este estudio. Porque cada vez que te conocemos más, estamos convencidos de que tú eres Dios, de que tú eres el Rey y que tú eres el Señor de señores. Te agradecemos por todo lo que nos has revelado en este tiempo. Y hoy, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu esté redarguyendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Padre, por esa grande bendición, porque debido a ella muchos de nosotros te conocimos. Y hoy queremos reconocerte como nuestro Padre, hoy en este día, porque no hay otro Padre como tú, porque verdaderamente nos das ejemplo de tal amor que sacrificaste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos estar contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.